Muy buenos días. No sé si usted quiere ayudarnos comenzando con oración. Le agradecería mucho. Sí, claro que sí. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, bendito Padre Celestial, gracias por tu provisión diaria. Gracias porque tú, Señor, nos has salvado, nos has hecho parte de tu iglesia. Perdónanos, Señor, límpianos de toda maldad. Gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana. En nombre de Jesucristo, nuestro único Salvador y Rey. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, buenos días. Bienvenidos a nuestra tercera clase. Quiere el Señor que podamos eh, suplir las dudas y traer aportes a esta tertulia que tenemos. La idea es poder edificarnos. Hace 8 días Carolina no pudo estar por una actividad de la iglesia, pero hoy creo que debe tener preguntas de las 2 semanas. Y como le decía la hermana eh, Michelle, las clases que a veces nosotros estamos teniendo, pues deben de ayudar a resolver alguna de las cosas de este curso, que es pesado en sí mismo porque hay que leer mucho y hay que tener conocimiento de estas confesiones que en muchos casos fueron hechas por un solo hombre, aprobado por varias iglesias, pero tenemos una sola confesión de fe que fue construida a lo largo de varios años por hombres capaces del Parlamento inglés, y eso nos debe de llamar la atención. Entonces, Pastor Ismael, bienvenido. Pastor José Enrique, Pastor Andrés Nieves, estamos aquí para las Muy clases. bien, pastor. Buenos días para todos. Queremos escuchar inquietudes si hay, si pudieron ver la clase. ¿Qué Sí, sí, inquietudes hay? Carolina, ¿tienes dudas, inquietudes, aportes? pues me encantó su eslogan, profe. Esto es lo mínimo que puede hacer el creyente, asistir a la iglesia. Eso, Imagínate, a veces pensamos que es lo máximo. sí, 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 sí me dejó pensando eso. Sí, es importante porque a veces pensamos que hemos hecho mucho con ir a la iglesia y es uno de los aspectos o de los deberes mínimos que un cristiano debe tener, además de todos los otros deberes en los cuales está vinculado como ciudadano, como creyente, como servidor, en todas las otras esferas, en todos los otros amplios segmentos de la sociedad en los cuales tiene que participar. Entonces es importante eso, ¿no? Porque a veces uno piensa que solo por ir a la iglesia tiene pues un mérito muy grande cuando apenas está comenzando el ABC de la fe. Sí, sí, sí. Bueno, eso es uno de los aspectos que se está despreciando hoy en día en gran parte del pueblo cristiano, el Día del Señor. Como que no se le ve mucha importancia o como que simplemente con ir 1 hora o 2 horas ya uno cumple y como que, pues como que no es tan valioso, ¿sí? Como que es más valioso yo creer en Cristo, pero no asumir un compromiso y estamos llamando siempre fuerte la atención para que por lo menos seamos conscientes que es una obligación importante, esencial y básica de la fe cristiana. Sí, así Muy es. bien, ¿qué aportes tienen, amados hermanos, de las lecturas y de la conferencia que se pasó esta semana? Está sin volumen, hermana Michelle. Ya estoy con volumen. Es que por los pajaritos apago el micrófono, mis amiguitos. Sí tengo una observación. Hacia el final de la conferencia, no era una lámina, sino una declaración. Y voy citando. No abrazamos una confesión a ciegas. Si abrazamos una confesión es porque esa confesión está fundamentada en la palabra de Dios. Manifiesta los principios generales absolutos y veraces de la palabra. Nos lleva al compromiso, la adoración pública como la palabra manifiesta.
honra a Dios redentor y creador y produce en nosotros unos deberes, unas acciones profundas y nuevas que tienen que ver con la regeneración. ¿Se acuerdan la parte que, casi lo último que se comentó? Sí, estamos en la misma página, doctor, pastor. De una diapositiva no la encuentro, hermano, No, no fue de una diapositiva, ok, fue usted ok, un comentando comentario. después de un Ok, listo, diapositivo. listo, mi hermana, sí. Bueno, obviamente, ese tiene aplicación a las confesiones escritas de varios grupos. ¿Estaba intencionalidad solo hacia, perdón, la confesión de Westminster? ¿O para mí es expandible a otras confesiones? Sí. Sí, hermana, sí, estamos de acuerdo. Estamos hablando de un cuerpo de confesionalidad. Sí, estamos intentando revisar que el cuerpo de confesionalidad debe ser guía para la fe y la práctica de la iglesia. Sí, Sí, aunque hay confesiones como el pastor Juan José lo manifestó que pueden ser más amplias y más completas en el sentido de que fueron hechas por un grupo amplio en mayor tiempo y con mayores elementos, pues queremos observar todo el cuerpo de confesionalidad que incluye credos, concilios, confesiones y catecismos históricos que nos pueden servir de guía, no necesariamente una y ceñirnos a esa y decir como que esa está completa y terminada. Entonces a eso nos estábamos refiriendo, que la confesionalidad no es un asunto ciego, no es un asunto sectario, sino que es un asunto consciente de comprender las dinámicas y las necesidades y los requerimientos de la iglesia y que con madurez el liderazgo de la iglesia debe abrazar una confesionalidad amplia que haga honor a toda la verdad y a toda la historia de la iglesia. Básicamente era eso lo que estábamos diciendo, hermano. No sé, Pastor Juan José. Creo que es fundamental que nosotros, bueno, creo que hay que pensar en dos posiciones que hoy se entienden, ¿no? Personas que dicen, no recibo las confesiones porque es hecho por hombres, y la otra es que sí acepto las confesiones, pero las tenemos que reinterpretar a la luz de nuestros días. Y siempre ambas posiciones son peligrosas, ¿sí? Porque si vamos a leer y aceptar las confesiones, tenemos que ver su proceso histórico, cómo fueron hechas, de dónde salieron y sobre todo de todas, cuál es la más segura o las más seguras y cuáles han sido reconocidas por el Pleno en su mayoría de las iglesias, entendiendo que las confesiones no son denominacionales, porque a veces hay personas que dicen, claro, usted defiende la confesión de fe de Westminster porque es presbiteriano. Queridos hermanos, cuando la confesión de fe de Westminster fue aprobada junto con el catecismo mayor y menor, no existían de esa manera los presbiterianos. De hecho, los presbiterianos solo se resumían a Escocia y a Irlanda, donde ellos, por razones propias de su desarrollo histórico, político, religioso, aceptaron esta confesión y la impusieron de manera estatal o, o monárquica, haciendo un pacto con la monarquía en el momento, si no me equivoco, Carlos V. Entonces, ahora, donde nosotros tenemos que entender y comprender es que las confesiones son producto de una iglesia confesante, pero apela a la razón, apela a, y es científica porque puede pasar la prueba de, venga, estudiemos, vayamos a la razón y afecta por lo menos tres áreas. La salvación, ¿sí? Porque tiene todas las doctrinas sobre la salvación, todas las doctrinas sobre la verdadera religión o la profesión de vida y todo lo que nosotros necesitamos básicamente para una buena y sana eclesiología. Sin embargo, no se puede hablar de presbiterianismo, comprendiendo de algo importante. En los tiempos de la reforma tomó nombres de acuerdo
el espacio geográfico en el cual se estaba desarrollando. Por eso nosotros tenemos los hugonotes, tenemos los presbiterianos, tenemos los, ¿cómo se llama esto? La iglesia puritana, tenemos la iglesia anglicana, luego tenemos los menonitas, y hay un sector que es muy bonito, que son los puritanos, que estaba de todas las naciones o de todos los sectores que, que comprendían unos de Países Bajos, otros de Alemania. Había algunos hermanos que decían, no, tenemos que volver fielmente a todo lo que la Biblia dice, y los puritanos sí tenían una mezcla de diversos lugares de origen. Entonces, con esto podemos descansar más en que estas confesiones son seguras y no son proselitistas y mucho menos denominacionalistas. ¿A dónde quiero llegar? Que cuando hoy usted lea una confesión de fe, haga el análisis histórico. Y lo que le decía a nuestra hermana Michelle antes de comenzar la clase, hay una sola confesión que fue hecha por más de 10 años, donde pastores, teólogos, filósofos, abogados del Parlamento inglés fueron a Westminster por lo menos a veces 2 veces al año para demorarse y decir, venga, estas son las doctrinas de la iglesia, esto es lo que debemos creer, y se confeccionaron algo que es seguro. Entonces creo que un pie fundamental para que nosotros podamos confiar. No es palabra de Dios, es verdad, pero nosotros tenemos que creer firmemente que es un recurso y muy valioso para nosotros, para nuestras iglesias, porque ¿para qué inventar la rueda si la rueda ya está hecha? Tenemos el sistema de catecismos que no es católico romano, porque a la persona le dice, vamos a abrir el catecismo, ay, católicos, oiga, catecismo es una forma de instrucción en todas las ciencias filosóficas, epistemológicas, de las matemáticas, de la biología. Los catecismos es un sistema de preguntas y respuestas para ir a lo básico, a lo fundamental. Entonces, muchos de nosotros queremos inventar la rueda. Ay, tengo escuela dominical, ¿y qué hago? Pues hay un catecismo hecho hace 500 años donde están estas doctrinas fundamentales. Estúdielo. Hay confesiones de fe que nos dicen básicamente lo necesario para poder estudiar. Entonces, ¿cómo la ven ustedes? No sé si hay alguna pregunta, algo que quisieran compartir con nosotros. Pues, Pastor Juan José, yo creo que lo que estamos diciendo básicamente es que aunque hay muchos o varios recursos históricos confesionales, pues debemos ver primero que sean consistentes y coherentes con la palabra. Segundo, que hayan surgido de la vida eclesiástica, es decir, de la vida de fe, de la vida devocional, porque es diferente hacer un documento en una oficina a que ese documento surja de la vida y la necesidad y la práctica de la iglesia. Eso es importante para que nos den un poco más de seguridad, porque un documento que surge al interior de la iglesia, es decir, entendiendo las necesidades, los desafíos, los retos que la iglesia tiene, pues genera una confianza y un aporte mucho más valioso. Y además de eso, que sea un documento que amplíe o que abarque todos los aspectos de vida y práctica de la iglesia, que no es solamente los asuntos litúrgicos. Entonces hay confesiones que solamente se dedican, por ejemplo, a la confesionalidad cúltica, pero el reino de Dios es más amplio que el culto, lo que decíamos en la charla. El culto es un aspecto de la fe, pero no es el único. Tenemos aspectos de producción, de trabajo, de vida civil, de familia, de generaciones, de producción y una confesión que abarque todos los aspectos de la vida y la práctica, pues nos es mucho más amplia y más completa y más segura para nosotros poder abrazar. Entonces, esos son criterios que debemos también tener en cuenta a la hora de evaluar esos documentos históricos, porque la iglesia es más que culto y es más que vida espiritual y es más que esperanza eterna. Si tiene unas raíces en instituciones y en el reino y en gobierno civil que también es importante considerar. Entonces, lo que el pastor Juan José decía de varias confesiones que tenemos, pues hay un cuerpo o un conjunto de documentos históricos que surgen del siglo XVI
que merecen una buena atención porque son reconocidos no solamente porque son completos, sino por el tiempo, por el contexto en el cual se produjeron, por la variedad de temas que abarca y porque es una confesionalidad amplia, consistente y con muchas referencias bíblicas. No sé si el pastor Urquijo quiere participar. Está el tiempo exacto para el pastor Urquijo. Buenos días, pastores. Pues sí, no, yo he podido entender y me ha abierto mucho mi entendimiento sobre esto de las confesiones y uno a veces se cierran ciertas cosas diciendo que la Biblia es la única autoridad y bueno, sí, no podemos desmeritar eso, pero sí cuando nosotros celebramos nuestro culto, eh, confesamos o profesamos las doctrinas que hemos venido viendo, ¿no? Cuando hablamos de la creación de Dios, la redención, la salvación, todo lo que es eclesiología, todo lo que es cielo, la familia, se ministra. Nosotros tenemos casi dos meses que le ministramos a la familia directamente, al esposo, la esposa, la cabeza de hogar, los hijos, eh, la familia como iglesia. Entonces yo creo que nuestra confesionalidad debe estar basada en lo que, pues yo he leído no mucho sobre todos estos confesiones de buen ministerio y todo estos, pero sí en realidad es nuestro fundamento todo lo que ellos hicieron y son guías también y nos ayudan como a tener una buena plataforma, una buena base. Yo pienso, Ok, ese es mi, no me basaba mucho en esto porque no conocía prácticamente nada de esto, ¿no? En lo que yo venía estudiando años atrás nunca me habían mostrado sobre esto, pero esto me aclara y me abre el panorama más sobre nuestra confesionalidad. ok, querido pastor. Entonces, ahí hay una tarea para nuestro pastor Urquijo y para todos de seguir revisando esos documentos. ¿Por qué Sí, sí, nosotros los usamos? No los usamos como autoridad absoluta porque solo tenemos una autoridad que es la palabra, pero nos amén. sirven de guía y nos sirven de apoyo y como un marco de contención. Estaba pensando que cuando nosotros hacemos, por ejemplo, elaboramos estatutos para presentar ante el Ministerio del Interior y solicitar una personería, en esos estatutos nos piden una reseña de qué creemos. Y ahí hay una confesionalidad básica, no tiene mucha amplitud ni mucha referencia, pero nos pide una confesionalidad porque decimos creemos esto de Dios, creemos esto de la Biblia, creemos esto del hombre, creemos esto de la salvación eterna. Pero las confesiones, la ventaja que tienen, además de esa reseña que presentamos en unos estatutos, pues es que las confesiones son documentos de trabajo. Nosotros casi nunca usamos los estatutos de la iglesia para ser discipulado, por ejemplo, mientras que las confesiones sí las podemos usar porque nos condensan doctrinas. Ahí el pastor Juan José tiene una biblioteca hermosa atrás de su espalda y Carolina también. Y esas bibliotecas vienen por cajitas o por cuadritos. Eso es lo que hacen las confesiones de fe. Nos ponen por cajitas. Entonces, una cajita sobre la iglesia, otra sobre el perdón, otra sobre el pecado, otra sobre la salvación, otra sobre la familia, otra sobre la vida eterna, otra sobre la muerte. Y cada cajoncito de esos cajoncitos que están ahí a la espalda nuestra en las bibliotecas, pues nos sirven porque si a mí me hacen una consulta sobre la muerte. ¿Y ahora qué digo? Bueno, voy a esa cajita y en esa cajita tengo una respuesta y muchos textos bíblicos que me ayudan a tener una visión completa sobre la muerte o sobre la venida del Señor o sobre la escatología. Entonces nos dan como una facilidad porque agrupan las doctrinas por temas y las confesiones terminan siendo como una especie de teologías sistemáticas. Hoy en día son valiosas las teologías sistemáticas para la iglesia porque son como especie de diccionarios teológicos que nos ponen por capítulos las doctrinas. Pero esas confesiones fueron las primeras teologías sistemáticas al servicio de la iglesia, para que los creyentes tuvieran como un orden de las doctrinas y tuvieran también una síntesis básica, ¿sí? Es posible que a mí me pregunten ahora,
Bueno, ¿y qué cree la iglesia sobre el pecado? Y yo puedo simplemente decir que el pecado es abominable ante Dios y que el pecado es una transgresión. Pero si voy a la confesión me presenta un resumen en 5 o 10 líneas muy completo sobre lo que es el pecado, con 20 citas bíblicas y ya me da toda una base orgánica para poder dar la respuesta. Entonces, si el pastor Urquijo quiere, pudiera descargar una de esas confesiones o se la mandamos para que la imprima y le dé una Gracias, pastor. miradita rápida Le y agradezco. de pronto usted contraste todas esas respuestas con la escritura, mire la cita, porque ahí nos da es una definición muy correcta y muy precisa que nos sirve. No es autoritativa 100% en el sentido de que fue escrita por hombres, pero es una síntesis que con las referencias bíblicas nos permite tener seguridad de que ahí nos están dando un resumen muy completo. ¿Sí? Por ejemplo, a nosotros nos dicen qué es el pecado y nosotros decimos que es una desobediencia, pero la confesión dice el pecado es la transgresión de conformidad a la ley de Dios, el hombre que peca se hace acreedor a unas consecuencias, esas consecuencias son la condenación. Bueno, nos da una definición más amplia con referencias y eso pues es una ayuda muy grande porque es como una especie de enciclopedia a la mano, pastor. Gracias, pastor, Y le agradezco. la confesión de Westminster, que es la que nosotros más conocemos y más usamos, creo que los que estamos aquí, tiene 33 capítulos. Se puede llevar fácilmente en la maleta, en unas 15 páginas impresas, y nos da un resumen muy útil para poder resolver controversias en un momento dado. Gracias. Espero pronto ese envío, pastor. Gracias. Ok, entonces ahí le vamos a mandar al pastor como para que la revise. Si después de Ay, revisarle al para pastor ve que estudiar. no es valiosa, no hay problema, pero como que se dé el tiempo de Pastor, revisarla y de hacer un juicio de valor. por qué no las Gracias. enviamos al grupo para que el que la desee revisar, pues la tenga? Realmente son ya documentos hechos, terminados, que no tenemos que nosotros estar buscando a veces temas ni temáticas, porque por decir, tiene para 52 domingos, uno lo puede de hecho ampliar muchísimo más, tiene la pregunta, tiene la respuesta, tiene los versículos bíblicos, algo que nosotros tenemos que considerar y tener. Recordemos que no sé si ustedes vieron la última clase y quiero tomar un tema, no sé si fue claro para ustedes, el tema de los eclépticos o de la posición ecléptica que surge después de Aristóteles, de Platón, cuando está todo el boom de las filosofías, lo que sucede en medio de las situaciones del desarrollo de la parte filosófica y aún teológica del mundo, o sea, no solamente tiene que ver con las cosas. Hoy en día tenemos el mismo peligro porque hay posiciones de hermanos muy queridos y apreciados que dicen básicamente la misma situación. Venga, yo voy a abrir la confesión de fe de Westminster, me parece muy chévere, muy bacano, pero me sirve los 5 primeros capítulos, entonces esto ya no me gusta, entonces me voy a otra confesión, de aquí tomo este otro pedacito, me voy a otra confesión y me voy a otro pedacito, luego me voy a una religión y terminamos con otro pedacito. Me perdonan, voy a tomar el tema de un nombre de una iglesia, posiblemente puedo tocar la sensibilidad de alguien. Muchas de las iglesias, como la iglesia pentecostal, ha tomado no de la tradición eclesiológica cristiana, sino de otras creencias para tener experiencias espirituales dentro de la iglesia y pedir estas experiencias como una señal de salvación. Claro que las sostienen esas experiencias y esas solicitudes con versículos bíblicos, pero cuando uno va a otras prácticas de religiones hindús, de religiones orientales, es terrible. Son tan similares que uno dice, venga, ¿y esto cómo se permeó? Por el eclecticismo que hay natural en nosotros, de decir todo se vale, tomo lo bueno y dejo lo malo. Aún lo justifican con versículos bíblicos, cuando nosotros tenemos que ser contundentes, cuando tenemos que nosotros mirar si realmente lo que
se me está enseñando y lo que estoy leyendo realmente es bíblico y responde tanto a la revelación en el Antiguo y Nuevo Testamento como un mensaje de unidad. Recordemos que la Confesión de Fe de Westminster es la única que parte y nos dice, vengan, nuestra cosmovisión clara y verdadera y centrada es ver la escritura desde el mensaje del pacto eterno de redención. Es el primer documento donde aporta a la teología esta palabra y nosotros tenemos que mirarlo de esta manera. Entonces, no sé cómo ustedes lo vieron, queridos hermanos. Hermana Michelle creo que va a participar. No, sino que perdí. Estaba mirando el aporte suyo, o sea, la copia de la Westminster, y me perdí en toda la cosa. Pero sí hay una cosita que sí quisiera compartir. Sobre todo, noto que se ha hecho parcialmente. Los documentos como la Confesión de Westminster, 1646, tienen una expresión lingüística donde el idioma va evolucionando y ciertas expresiones ya no son pues muy entendibles. Yo estuve anoche revisando una copia original y veo que ha actualizado su lenguaje por lo menos una vez en el último siglo. Se perdieron verbos arcaicos, porque siendo un documento humano es sujeto a revisiones. Todo documento humano sí puede ser revisado, reanalizado y afirmado o renovado. ¿Se me entiende? Sí, señora, entendemos, no, no estamos en contra. De hecho, nosotros vemos que muchas Biblias, tenemos la Biblia Reina Valera 1960, hay verbos, adjetivos, sustantivos que han progresado en nuestro idioma y hoy tenemos la revisada de 1995 en el lenguaje actual, pero también tenemos otras Biblias igual. Creo que el tema es que, como usted dice, eso sí ha sido un descuido porque las iglesias confesionales, aun cuando se adhieren a muchos de estos catecismos, nadie se ha tomado el trabajo de decir, oiga, esto se escribió en el lenguaje, en el inglés antiguo, ¿por qué no las traducimos del inglés antiguo a nuestro español hoy en día? Lo que hacen es del inglés antiguo, la traducen, o sea, fue traducida a un inglés más moderno y de ese inglés moderno la traducen a el español y es cuando a veces suele haber unas reinterpretaciones. Lo que creo que con el pastor Ismael estamos de acuerdo es en no reinterpretar la confesión, como diciendo algo falló, algo está. No, es la Ahora, expresión. sí, claro, en la forma de expresión, pero sí quiero detallar algo en la historia del catecismo, perdón, de la Confesión de Fe de Westminster, que en su primera versión original ella no tenía versículos bíblicos. Posteriormente, el rey sí les dice, venga, es que nosotros esto no se lo podemos presentar a la iglesia, o sea, a los confesantes, a los miembros, sin versículos bíblicos. Ustedes entienden porque ustedes lo hicieron. Esto es como de obispos para obispos porque sabemos qué doctrina tenemos, pero necesitamos ponerle versículos bíblicos y tal vez en esa búsqueda, porque es un trabajo después, ellos empalman algunos versículos, pero usted tiene mucha razón porque a veces cuando uno lee algún texto de la pregunta con la respuesta, como que no hay alguna coherencia por el tema de lo que usted dice. Para uno no es muy sencillo o muy fácil entenderlo. Entonces uno tiene que empezar a desarrollar la pregunta, mirar el contexto de la pregunta, luego mirar los versículos bíblicos y alguna vez, no sé si a ustedes les ha pasado, y uno dice, oiga, como que este versículo, ¿cómo lo entiendo dentro de la pregunta? Pero esa es una realidad histórica porque no es palabra de Dios, pero la idea fundamental del principio dogmático sí se encuentra en la intencionalidad de cada una de esas preguntas.
Fui claro. Sí, pastor, estamos de acuerdo. El cuidado que debemos tener es que cuando se hagan como las contextualizaciones de la gramática, no se pierda el mensaje y el propósito central o la esencia. Eso es una cosa que es importante. Y lo otro también es que de alguna manera esas confesiones antiguas nos llaman también la atención a esforzarnos un poco más, porque también existe el fenómeno actual de que queremos todo muy sencillo, pero ese es un propósito natural de la época y cuando se ponen las cosas, entre más sencillas sean, a veces se pierde un poco la esencia o el mensaje de lo que se quiere decir. Y lo hemos visto con las traducciones, por ejemplo, bíblicas o las actualizaciones bíblicas. Sí, que una palabra como, por ejemplo, transgresión o blasfemia, que son palabras muy fuertes en la escritura, en las traducciones nuevas, pues ya no tiene esa fuerza, dice simplemente falta o error o se cometió un hecho desagradable. Entonces debemos tener mucho cuidado porque como la confesión responde a las verdades bíblicas, entre más sencillo se ponga, puede ser agradable porque es más comprensible, pero también nos podemos ir quedando un poco sin la esencia de un término o de una fuerza del lenguaje que nos implica también un poco más de esfuerzo y que implica un poco más de fortaleza en el contenido. Pero sí estoy de acuerdo que más que interpretar las confesiones debemos actualizar el lenguaje para que nos sea un poco más comprensible, para que pueda ser un poco más útil, por decirlo de alguna manera, en nuestra época. Pero esa es Sí, una tarea que porque tenemos todos, ¿no? es una buena tarea para eso. Yo noto que la traducción al español, porque tengo las dos versiones, tiende a usar verbo plugiese. Es eso como en Latinoamérica y uno empieza a decir eso con qué se come. Exactamente, mi Eh, hermana. es decir, no es un verbo, el verbo tiene sustitutos que no cambia el Exacto. sentido. Es como tratar de leer Reina Valera, pero en la edición del oso. Eh, Sí, Da un poquito de lidia con ese español tan antiguo. sí. Exactamente, mi hermana. Y yo quería preguntarle a la hermana Michelle, porque la hermana Michelle tiene trayectoria en la vida cristiana, en el conocimiento de la palabra, que cuando hablamos de la profesionalidad y tener una confesión de fe para que nos proteja y nos mantenga firmes en la verdad, pues la hermana posiblemente que ha vivido mucho más y ha viajado, se dará cuenta que a lo largo de los tiempos la iglesia termina descuidando cosas que profesaba antiguamente y a veces profesando cosas nuevas que uno dice, ¿en qué momento se comenzó a profesar esta práctica o esta liturgia o este estilo que no era antiguo, que no era histórico y que simplemente se incluyó, se acuñó como una acción pública de adoración legítima? Y uno Bueno, dice, pero ¿de dónde salió si no tiene mucho sustento ni histórico ni bíblico? hay que hacer una aclaración. Eh, el grupo que pertenezco no acoge a la Confesión de Westminster. Eso para mis condiscípulos, porque ustedes dos lo saben de antemano. Eh, pero de cualquier confesión tiene que ser una cosa que se adopta, se cree y se pone en práctica y no un tipo de vara de medir si usted puede pasar la puerta a la iglesia o no. Ahora, si se enseña adecuadamente, se comparte, se hace que sea vivencial en la vida del pueblo, no llega a ser una vara de exclusión, sino una puerta de inclusión. Mi confesión de fe no tiene normas muy fijas sobre la adoración. No tanto como el libro de oración común que tengo aquí. Eh, entonces, en cuanto a variación de práctica de cultos, sí,
La confesión mía no dice mucho a eso. La de Westminster, de lo que he podido observar en las distintas iglesias presbiterianas, USA, América, Reformado, ECO, evangelístico, y he asistido un montón. Sí son más homogéneos en su práctica de culto, mucho más homogéneos. Nosotros creo que ese tema lo hablamos en la primera clase, mi hermana, diciendo que las confesiones no son para dividir, sino Sino para para unir, unir. y que son la esencia o la médula de la doctrina, pero que hay muchos aspectos de la vida práctica y del culto que no las regulan porque nos establece principio. Por ejemplo, la Confesión de Westminster dice que la adoración a Dios debe ser en orden, debe ser con inteligencia, debe ser para la gloria de Dios y debe ser con reverencia, que son principios bíblicos, pero no dice más. Es decir, deja a juicio libre cómo cada comunidad local o cada presbiterio considera qué es reverencia o hasta dónde se cruza el límite de la no reverencia. Y eso me parece genial porque eso hace que esos documentos los podamos utilizar aún después de ser antiguos porque siguen siendo vigentes los principios. Sí, o por ejemplo, cuando habla del gobierno civil, dice que el gobierno está para proteger, impartir justicia, ofrecer seguridad, honrar a Dios y someterse y velar por el bien común. Y esos principios generales son geniales, porque si fueran dogmáticas esas conferencias no las pudiéramos usar, si fueran sectarias, ¿no? Como por ejemplo, las mujeres tienen que ir con cabello largo y con un velo en todas las reuniones, pues ahí no la pudiéramos usar. O está totalmente prohibido el uso de cualquier tipo de instrumento o elemento tecnológico en la iglesia. Pues tampoco la pudiéramos usar porque esos sectarismos pues no nos hacen bien. Entonces hay libertad para que la iglesia pueda usar un piano, un grupo, o simplemente usar unas pistas, o sea, hay libertad en eso y me parece que hasta ahí las confesiones nos han ayudado mucho, porque los que las construyeron o confeccionaron estaban más interesados en presentarnos bases doctrinales y conjuntos de doctrinas básicas, más que legislar sobre asuntos de detalle, ¿sí? De detalle como el vestuario, como la forma, si se aplaude, si se levantan las manos o no, si si los niños están en la sala o no, o sea, toda esa parte no está estipulada y me parece que eso hace bien porque está buscando un punto de unidad y el punto de unidad es creamos lo que la Biblia dice y adoremos a Dios con gozo y con solemnidad. Ahora, hay que anotar, no sé si ustedes en Bogotá procedieran tal vez de algún grupo, o sea, fueron establecidos misionalmente de un grupo europeo, a un grupo norteamericano. Mi grupo en Colombia es extensión de un grupo en Estados Unidos, pero se ha notado que la Confesión de Westminster ha tenido excepciones desde su inclusión en los Estados Unidos y varias iglesias presbiterianas serias eh, han apartado de uno que otro artículo de la Confesión de Westminster. La de United States y la de USA y la de ECO, seriamente. La pelea del siglo es si vamos a ser fieles a lo que dice o vamos a decir, estamos fieles a todo lo que dice con excepción de, y esas son las excepciones. Esos tres puntos, 1729, 1789 y 1903. Mi hermana, nosotros venimos de un presbiterio criollo, lo llamamos. No, no venimos de ninguna ala europea, ni puritana, ni americana. Ha sido un esfuerzo bastante
propio y bastante interno de desarrollar un presbiterio con análisis y con conciencia de lo que estamos haciendo sin que nos hayan impuesto una confesionalidad ni estemos como auditados o supervisados. Y eso nos ha ayudado a poder tener un poco de autonomía y ver la confesionalidad no como una camisa de fuerza, sino como como un principio que regula la doctrina, pero también con mucha disposición a comprender los cambios y a saber que la confesionalidad es una guía, mas no es una camisa de fuerza, y que la respetamos no Entonces, en cuanto a autoridad absoluta, sino en cuanto guía de fe. recibieron la Confesión de Westminster en su edición inglesa, por decirlo así, original, antes de las distintas excepciones, cambios, etcétera. En el desarrollo histórico de la misma Confesión de Fe de Westminster tenemos una primera versión, una segunda versión y una tercera versión hasta que saliera la versión original. Si nosotros seguimos haciendo lo que yo les advertía, ¿por qué muchas personas se apartan? Por esa concepción para mí ecléptica de que hoy no me sirve porque tengo una comprensión de la sociedad, del hogar, de la eclesiología y de la participación en el gobierno de otra manera. Fíjese que lo que quiso hacer la Confesión de Fe de Westminster es apartarse del libro de la oración común. ¿Por qué razón? Porque la simbología que propone el libro de la oración común es muy católico romana del momento. Entonces es algo que los puritanos dijeron, oiga, no estamos de acuerdo con los luteranos ni con Lutero referente a eso. Entonces, fíjese que esas situaciones fueron resueltas hace muchos años, pero también tenemos que comprender que cualquier documento que surja, pues tiene un contexto y ese contexto hay que saberlo entender y hay que saberlo trasladar a nuestros días, porque si no, entonces empezamos a tener una colcha de retazos de muchas cosas. El problema de apartarnos de uno y otros artículos es también desconocer el desarrollo histórico, teológico, religioso, eclesiológico de la iglesia. Y no vamos a encontrar entonces nada que nos llene, porque no es palabra de Dios, o sea, hay que partir de eso. Hay que saber más bien abordarlos. Y como dijo el pastor Ismael, nosotros estamos convencidos, yo lo voy a decir desde otra perspectiva, nosotros no creemos en la colonización religiosa ni de fe. Nosotros creemos en que nosotros, entendiendo los principios bíblicos, los principios presbiterianos, porque nosotros somos presbiterianos, tenemos que considerar el desarrollo de nuestras iglesias en el contexto más sano y más saludable, sin apartarnos de artículos, sino entenderlos bien. Porque si no, al final, y no sé, mi hermana, si usted, como dijo el pastor Ismael, en esto tiene experiencia y también tiene una posición con una denominación e iglesias muy importantes, han considerado eso, porque entonces uno termina reinventando la rueda y tenemos otras ruedas, so pretexto de la epistemología y la filología. Entonces, sí, claro, siempre van a haber errores y cosas acertadas y desacertadas. De hecho, en el proceso hermenéutico y exegético, cuando usamos la Biblia, nosotros consideramos también lo mismo. Porque este verbo, estos sustantivos y estos adjetivos, que aunque hoy no los entendemos, ¿por qué tenemos que seguir abrazándolos como en relación? A mí me pasa a la Reina Valera de 1960. Yo como pastor ruego a la iglesia tengamos todos y leamos todos sobre la Reina Valera de 1960, aunque en la gran mayoría hoy en día se está leyendo la NBI o otras versiones que son más modernas en su lenguaje. Las uso para mis estudios, las uso para la predicación, mas no las usamos como presbiterio de manera oficial en cada uno de los cultos, por el problema lingüístico del que usted misma ha observado y el pastor Ismael ha observado. Entonces, yo sí llamo la atención a que el eclecticismo se está poniendo muy de moda, no solamente en iglesias confesionales, sino en iglesias no confesionales. Y al final, con los años, hoy podemos hablar de la confesión de fe de Westminster. En 100 años o 200 años posiblemente será una reliquia que ya nadie usa porque nos empezamos a apartar de a pedacitos de ella, cayendo en esa trampa
para mí, Juan José Dávila Ceballos, ecléptica, donde los oficiales permitieron esto por no ser sabios y por no comprenderla dentro de un contexto histórico y de un desarrollo. Hoy en día, por decir, muy pocos teólogos tienen bien desarrollado la teología del pacto que comenzó en 1645, ¿sí? Desde 1980 fue mucho más seguro y tenemos teólogos que han hablado de la teología del pacto, pero a muchos les cuesta mucho. De hecho, tenemos un sector de la iglesia que es muy popular que hablan de un pacto orgánico, de un pacto, de un antiguo pacto y un nuevo pacto donde se clausuran o se mutilan algunos aspectos y se toman otros aspectos y se le incorpora a esa comprensión del pacto para hacerlo como más viable y para no ser como, para que no suene como, oiga, no creemos en un solo pacto, sino en el pacto de la iglesia que nació en el Pentecostés. Entonces, eso quiero yo llamar la atención como profesor, como pastor, que revisemos. ¿Por qué razón? Porque si seguimos diciendo, yo creo esto, pero ahora ya no creo esta partecita de lo que se hizo en la iglesia y que por años, o sea, no fueron 5 años, 10 años, fueron 200, 300, 400 años que han sido bandera de la iglesia. Muy buenos cristianos dieron su vida para que la iglesia pudiera desarrollarse. De hecho, fueron las bases fundamentales para el desarrollo de Europa y de Norteamérica. ¿Por qué razón? Porque fueron confesiones con las que se construyeron iglesias, pueblos enteros y naciones. Se construyeron himnos, se construyeron códigos constitucionales y se llamó a una labor de afectar el mundo. Tenemos politólogos como Abraham Kuyper, un hombre que afectó el mundo no solamente con su trabajo pastoral, ministerial, sino con su escritura y con sus libros para poder nosotros entender. Si desconocemos la historia y nos empezamos a tomar todo lo que a mí me gusta o denominacionalmente me agrada, pues estamos cayendo en esa posición que no debemos hacer. Todo es válido, la verdad es relativa, nada es absoluto y desconocemos también el desarrollo de la historia y podemos estar cayendo en la decadencia que ha caído Europa, que está cayendo Estados Unidos y nos va a tener que pasar a nosotros, ¿sí? De México para acá abajo. No, pero es decir, independiente de su uso como documento fundamental para X o Y grupo eclesiástico, Entiendo. la Confesión de Westminster se va a quedar de pie en la historia por lo profundo de su pensamiento, por el procedimiento con el cual fue hecho y con la intencionalidad que tuvo al formularse. No, no pasará de moda, yo no creo. Puede que la sociedad decide disentir de esto y tal y otro. La confesión es algo sui generis, aun como pedazo de literatura, más que como fundamento de iglesia, pero como fundamento de iglesia es algo de una importancia de columna vertebral. Lo único que tal vez uno pudiera criticar, y es propio de la época, su expresión cuasi de abogados, en el esfuerzo de buscar una expresión absolutamente precisa, la palabra concisa, a veces es más difícil que leer que algunas de las epístolas de Pablo. Mi hermana, quisiera compartir un poquito aquí, ya el tiempo a mí se me está agotando. Quisiera decir lo siguiente, y estoy de acuerdo con los aportes que se están presentando, pero cuando hablamos de documentos históricos, los documentos históricos o se abrazan o se rechazan. En Es su decir, solo totalidad. hay dos opciones, solo hay dos opciones frente a un documento histórico que ha sido marco y referencia de la fe y que tiene un valor en la historia, como dijo la hermana, tiene un prestigio y un lugar en la arquitectura de la iglesia. Entonces, las confesiones de fe no son absolutamente palabra de Dios, son referencias y son estudios
juiciosos que han hecho, pero tenemos solo dos opciones, o las abrazamos o las rechazamos. No pudiéramos decir yo acepto 30 capítulos, pero tres los desprecio. Y entonces el pastor Juan José dice, bueno, los que usted aprecia, yo no los aprecio, pero yo sí aprecio otros que usted no aprecia. Y así porque estaríamos en una libertad que no es sana, sino que es peligrosa. Es como los que usan la Biblia diciendo, me encanta solo la literatura paulina, o solo leo salmos y proverbios, o solo el Evangelio de Juan, porque la palabra de Dios se abraza en su conjunto. Ahora, segundo, estamos conscientes que debido a que es un documento histórico, tiene unos temas que para el momento eran muy relevantes y que posiblemente faltarían unos temas que nosotros consideramos hoy importantes para nuestro momento. Sin embargo, aunque esos temas no estén, establece la confesión de fe una línea de pensamiento y una guía dogmática y unos hilos conductores que nos generan principios para poder abordar los otros temas que hoy en día no estarían. Si los temas nuevos que van surgiendo, ¿cómo se abordan? A la luz de los principios generales de la escritura y de los principios de la confesión de fe histórica. Es igual como hoy en día cuando dicen, bueno, ¿y cómo metemos, por ejemplo, el calentamiento global y el ecologismo en la Biblia? La Biblia no habla de ecologismo, pues era que no era un ¿Cómo reto en si su da? momento y si lo da. O la Biblia no es muy amplia en temas, por ejemplo, de política. Claro que sí, establece principios absolutos. ¿O qué hacemos con la eutanasia, la inyección letal, el aborto y todos los sistemas de muerte? La Biblia establece el principio, no matarás. Entonces, sí hay principios reguladores y todos los nuevos temas que nos asalten a futuro, pues están contenidos en esos principios, de tal manera que no habría como una puerta de escape para decir, como la confesión no aborda el tema de feminismo, de ideología de género, de progresismo, de eclecticismo, entonces ahora hagamos una nueva confesión. La hermana Michelle trabaja el tema de feminismo, Carolina el tema de género, el pastor José eclecticismo, y cada uno nos delegamos un tema y surge una nueva confesión porque estaríamos violando un principio de historicidad y de generalidad que ya está contenido en los documentos históricos. Creo que los documentos históricos nos dan las pautas para los nuevos temas que asalten a la iglesia. Hay algo importante, pastor, que esto que hay que sumar, hay que entender el contexto cuando surgieron las confesiones entre 1530 a 1600, casi 1900. Había un cristianismo mayoritario en Europa, en África y en el Asia conocido, el Asia grecorromana, ¿sí? Pero también habían otros tipos de fe y también tenían los problemas de interpretación, tanto así que cada sector donde se desarrolla la reforma va tomando sus características y sus nombres propios, como presbiterianismo, hugonotes, puritanos, los holandeses, yo no me acuerdo cómo se llamaban, Formados. reformados, igual que tenemos los menonitas, tenemos la iglesia anglicana. Entonces, mis amados hermanos, o sea, como yo estoy de acuerdo con usted, mi hermana Michelle, fue muy buen aporte eso, que la confesión de fe de Westminster estará siempre de pie. Lo importante es que no sea un monumento a la historicidad. Lo importante es que nosotros podamos Sí, concatenarlo a nuestra fe, entendiendo que hay cosas que por el mismo desarrollo de la humanidad y la comprensión de la progresión teológica, hoy nosotros tenemos unos desafíos diferentes. Entonces, yo creo que en eso radica lo que el tema fundante de esta tercera clase que tiene que ver con la profesionalidad o confesionalidad. ¿Por qué razón? Porque yo tengo que como líder en la iglesia, como pastor en la iglesia, sea que esté solo, independiente, que no debería ser, o que pertenezco a una comunidad de pastores llamados presbiterianos, asambleas, qué sé yo, nosotros pudiéramos entender y comprender que hay algo o cosas seguras que han acompañado a la iglesia, sobre las cuales podemos seguir edificando y sobre las cuales podemos seguir construyendo. No para tomar y dejar, como decía el pastor Ismael, porque si yo tomo y dejo ciertas partes de la confesión,
pues olvido que esas confesiones fueron hechas con un propósito, eh, tratando de abrazar de manera completa la necesidad del momento histórico. Y si yo empiezo a mutilar, pues mutilo también la historia. ¿Sí? ¿Por qué la Confesión de Fe de Westminster abraza el tema de los magistrados? Porque ellos estaban convencidos que el creyente fiel, con dones sociopolíticos, podía afectar la sociedad. Y fue de gran bendición en Europa y la construcción de Norteamérica y la construcción de muchas de las constituciones, muchos de los signos que hoy nosotros tenemos. ¿Por qué hay otra confesión de fe que sí hizo lo contrario? Saquemos el tema de los magistrados, saquemos el tema eclesiológico que no nos gusta, porque cayeron en eso. Y finalmente, hoy encontramos que eso es un problema para la iglesia, porque entonces estamos contradiciendo algunos temas sobre el pacto, sobre la comprensión correcta de la iglesia de Antiguo y Nuevo Testamento, porque hay un solo pueblo, hay un solo grupo de elegidos, hay un solo grupo de personas inscritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo, hay un solo Dios que elige, que predestinó, que eligió, que trajo, que está buscando, que está redimiendo, que está justificando, que está adoptando, que está santificando y que glorificará. Entonces, fíjense que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y con esto quiero terminar, queridos hermanos, porque el tiempo nos ganó hoy. No podemos quedarnos más tiempo. Y hay alguno que tenga algún aporte. Y yo creo que también el pastor Imael se tiene que retirar, pero 5 minutos más y estamos terminando. Solo quería decir, pastor, que ese error de la separación iglesia-estado nos ha causado mucho daño, porque la iglesia ha dicho que no tiene relación con el Estado, sin embargo es el Estado el que legisla, y cuando el Estado legisla nos afecta a todos los ciudadanos. La Confesión de Fe de Westminster no crea esa distinción, sino que dice que la iglesia está gobernada por Dios, que está en una nación y que los magistrados también tienen que responder a Dios por su forma de ejercer la justicia o el gobierno. Y creo que eso es mucho más sano que decir la iglesia es de Cristo y el Estado es del mundo. Porque en últimas, ¿quiénes son los que regulan las políticas económicas, las políticas de seguridad, las políticas morales y familiares? Pues el Estado, y nos termina contradiciendo lo que nosotros decimos. Entonces creo que ese tema de los magistrados y las agencias civiles, lo que dice es que Dios gobierna todo y la iglesia está dentro de las instituciones que Dios gobierna y que la iglesia también tiene que orar y dejarse Participar. guiar por Dios a través de decisiones jurídicas que muchas veces le afectan y que la iglesia también tiene una voz pública para poder levantar su voz y poder reclamar. Quiero hacer un aporte final mientras Me ustedes se retiro, hermano. apresuren para salir. Es importante que los miembros de la iglesia se apersonen de su confesión de fe, porque de otra manera es solo un documento para los pastores o el consistorio. Los miembros tienen que estar convencidos, instruidos y apersonados, interiorizados, sea cual sea su confesión de fe, si su grupo tiene uno, tiene que ser vida en la vida de la congregación. Muy bien, mi hermana. Eso sabe cómo se reduce. Confesionalidad. Tiene que ser también profesionalidad, profesional. Exacto. Para allá iba, porque aquel que es el profesional puesto por Dios, responsable teológicamente y de sacramentos, que se instruye a través de una confesión, la debe presentar a la iglesia para su estudio, para su análisis, no porque seamos congregacionalistas, sino porque cuando uno capacita y entrena la iglesia, nos desafían a crecer más en nuestros sermones, en nuestras enseñanzas, en nuestros temas. Hoy en día se inventan tantos ministerios dentro de la iglesia y no se desarrolla el ministerio más básico de ser catecúmenos, de ir y hacer discípulos a enseñarles todas las cosas que el Señor Jesús ya nos ha enseñado. Y estoy totalmente de acuerdo con usted, mi hermana. O sea, donde el pastor es confesante, pero la iglesia no es confesante, tenemos el problema de una iglesia que fácilmente se puede dividir, fácilmente se puede estar
con cualquier viento de doctrina de aquí para allá, como lo hemos visto, y yo sé que usted, mi hermana, en su tiempo de vida ha visto como muchas iglesias de sana doctrina se han dividido por causa de que alguien dijo, ay, yo creo todo esto, lo que dice el pastor, pero en este pedacito no creo, entonces los que me siguen, vámonos. Y eso ha sido algo doloroso para las iglesias y es como surgieron asambleas de Dios, como han surgido las alianzas, como han surgido tantas otras denominaciones y también como surgieron algunas sectas. Todas nacieron de las iglesias madre, por así de alguna manera, las que organizaron la iglesia y tenemos ese problema, porque cuando nos separamos de la confesionalidad y de la profesionalidad correcta, pues terminamos siendo eh, cabeza de ratón y no cola de león como muchos interpretan. Cuando no, cuando humanamente no hay una cabeza en la iglesia, la cabeza es Cristo y lo confesamos a Él. La primera confesión de la iglesia sobre sobre el cumplimiento de la redención es Jesucristo es mi Señor. Y ha sido el credo más resumido, la confesión más resumida y la más perseguida hasta nuestros días. Entonces, mis amados hermanos, si hay algún aporte más, es su oportunidad, y si no, Que tenga buena ceremonia de graduación para esos estudiantes. claro que sí. Mi hermana Michelle, ¿por qué no nos despide, por favor, en oración? Amantísimo Señor, agradecemos este tiempo, agradecemos la instrucción recibida, las ideas compartidas. Agradecemos la vida de cada uno aquí participante, rogando tu bendición sobre ellos, su familia y su ministerio. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. El Señor les bendiga.